El pensamiento al servicio de la comprensión del mundo. Si observo una bola de billar como es impulsada, transmitiendo su movimiento a otra, y permanezco sin ejercer influencia alguna ante el desarrollo del suceso, compruebo que la dirección y la velocidad de la segunda bola viene determinada por la dirección y la velocidad de la primera. En tanto yo me mantenga como mero observador, solo podré decir algo sobre el movimiento de la segunda bola después de que se haya producido. Es muy diferente, sin embargo, cuando reflexiono sobre el contenido de mi observación. Mi reflexión tiene por objeto formar conceptos sobre dicho suceso. Relaciono el concepto de una bola elástica con otros conceptos determinados de la mecánica, y tomo en consideración las circunstancias particulares que rigen en este caso. Trato de añadir al proceso que se desarrolla sin mi influencia un segundo proceso que se desarrolla en la esfera conceptual. Este último depende de mí, ya que yo puedo contentarme con la observación y renunciar a buscar concepto alguno si no tengo necesidad de formarlo. Pero si existe esta necesidad, solo me quedo satisfecho cuando logro establecer una relación entre los conceptos: bola, elasticidad, movimiento, impulso, velocidad, con los que el suceso observado está relacionado de forma específica. Y tan cierto como que ese suceso tiene lugar independientemente de mí, lo es también que el proceso conceptual no puede desarrollarse sin mi actividad. Será objeto de un examen posterior considerar si esa actividad es realmente la expresión de mi ser independiente, o si tienen razón los fisiólogos modernos al afirmar que no podemos pensar como queremos, sino que tenemos que hacerlo según lo determinan los pensamientos y las combinaciones de pensamientos que en ese momento existen en nuestra conciencia. Véase Ziegen, Manual de la Psicología Fisiológica, Jena, 1893. Por ahora solo se trata de constatar el hecho de que sentimos constantemente la necesidad de buscar los conceptos y secuencias de conceptos que tienen una determinada relación con los objetos y sucesos que nos vienen dados sin nuestra influencia. Si nuestro actuar es realmente nuestro, o si lo llevamos a cabo por una necesidad inalterable, es una cuestión que dejamos por el momento. Que a primera vista aparece como nuestro, es incuestionable. Sabemos perfectamente que con los objetos no nos son dados los conceptos correspondientes. Que yo sea el agente puede ser una apariencia, pero en cualquier caso la observación inmediata sí lo establece. La pregunta ahora es: ¿qué ganamos con encontrar el concepto correspondiente a un suceso dado? Hay una diferencia fundamental entre las dos maneras en que, para mí, se relacionan las partes de un suceso, antes y después de encontrar los correspondientes conceptos. La mera observación puede seguir las distintas partes a lo largo del transcurso de un suceso dado, pero su relación permanece oscura sin la ayuda de los conceptos correspondientes. Veo la primera bola de billar moverse hacia la segunda en una cierta dirección y con una determinada velocidad. Tengo que esperar a ver lo que pasa después del choque. Y esto también lo podré observar solo con la vista. Supongamos que alguien me tapa el campo visual del suceso en el momento del choque. De manera que, como mero observador, no sé lo que ocurre después. Es diferente si antes de la obstrucción he encontrado los conceptos correspondientes a la situación dada. En este caso puedo decir lo que ocurre, aunque no tenga la posibilidad de observarlo. La mera observación de un proceso o de un objeto no revela nada sobre su relación con otros procesos u objetos. Esta relación solo aparece cuando a la observación se une al pensar. Observación y pensar son los dos puntos de partida para toda aspiración espiritual del hombre. En tanto él es consciente de tal aspiración. Tanto el uso del sentido común ordinario como las investigaciones científicas más complejas se basan en estos dos pilares de nuestro espíritu. Los filósofos han partido de diversas antítesis fundamentales: idea y realidad,
Sujeto y objeto. Apariencia y ente en sí. Yo y no yo. Idea y voluntad. Concepto y materia. Energía y sustancia. Consciente e inconsciente. Pero es fácil mostrar que a todas estas antítesis tiene que preceder la de la observación y pensar, como el contraste más importante para el hombre. Cualquiera que sea el principio que queramos establecer, tenemos que mostrar haberlo observado en alguna parte. O bien, expresarlo en forma de un pensamiento claro, que puede ser pensado por cualquier otra persona. Todo filósofo que desea hablar sobre sus principios básicos, tiene que hacerlo en forma de conceptos. Y para ello valerse del pensar. Con ello admite indirectamente que para su actividad presupone el pensamiento. No se va a tratar ahora de si es el pensar, u otra cosa cualquiera, el elemento principal de la evolución del mundo. Pero que el filósofo, sin el pensar, no puede adquirir ningún conocimiento sobre esa evolución, es evidente de antemano. En el devenir de los hechos del mundo, el pensar puede desempeñar un papel secundario, pero en la formación de una opinión sobre los mismos, desempeña sin duda el papel principal. En cuanto a la observación, es inherente a nuestra organización el servirnos de ella. Nuestro pensamiento sobre un caballo y el objeto caballo son dos cosas que aparecen separadas para nosotros. Y este objeto solo nos es accesible por la observación. Por el solo hecho de mirar a un caballo, no podemos fumarnos el concepto correspondiente, como tampoco producir un objeto que le corresponda. Solamente a través del pensar. La observación precede en el tiempo al pensar. Pues incluso el pensar tenemos que aprenderlo por medio de la observación. Lo que hemos expuesto al comienzo de este capítulo ha sido esencialmente la descripción de una observación. Como el pensar surge ante un suceso y va más allá de lo dado sin su intervención. Todo lo que entra en la esfera de nuestras experiencias, tenemos primero que percibirlo por la observación. El contenido de las sensaciones, percepciones, conceptos, sentimientos, actos volitivos, las imágenes de los sueños y de la fantasía, representaciones, conceptos e ideas, todas las ilusiones y alucinaciones, nos vienen dados a través de la observación. Sin embargo, el pensar como objeto de la observación, se distingue esencialmente de todas las demás cosas. La observación de una mesa, de un árbol, se produce en mí tan pronto como esos objetos aparecen en el horizonte de mis experiencias. Sin embargo, el propio acto de pensar sobre esos objetos no lo puede observar al mismo tiempo. Observo la mesa, y efectúo el pensar sobre ella. Pero el pensar no lo observo en el mismo instante. Tengo que situarme primero en un punto de vista fuera de mi actividad si, además de la mesa, quiero observar mi pensar sobre ella. Mientras que la observación de los objetos y procesos, y el pensar sobre ellos, son estados cotidianos que llenan el discurrir de mi vida. La observación del pensar, en cambio, es un estado excepcional. Hay que considerar este hecho debidamente cuando se trata de definir la relación del pensar con el contenido de la observación de todo lo demás. Hay que tener presente que, en la observación del pensar, se emplea un procedimiento que constituye el estado normal para la contemplación de todo el resto del contenido del mundo. Pero que en el desarrollo de este estado normal, no se aplica al pensar mismo. Alguien podría objetar que lo mismo que acabo de decir con respecto al pensar, también es válido para el sentir y las demás actividades espirituales. Cuando, por ejemplo, tenemos el sentimiento de placer, este es suscitado también por un objeto. Y, en efecto, yo observo este objeto, no el sentimiento de placer. Sin embargo, esta objeción se basa en un error.
El placer no guarda en absoluto la misma relación con su objeto que el concepto que forma el pensar. Soy plenamente consciente de que el concepto de una cosa se forma por mi actividad, mientras que el placer se suscita en mí por efecto de un objeto. De modo similar al cambio que, por ejemplo, produce una piedra que cae sobre un objeto. Para la observación, el placer aparece exactamente igual que el suceso que lo origina. No se puede decir lo mismo con respecto al concepto. Puedo preguntar: ¿por qué un determinado suceso suscita en mí el sentimiento de placer? Pero simplemente no podría preguntar: ¿por qué un suceso produce en mí un determinado número de conceptos? Esto, sencillamente, no tendría sentido. Al reflexionar sobre un suceso no se trata en modo alguno de algo que influye sobre mí. No puedo llegar a saber nada sobre mí, por el hecho de conocer los conceptos correspondientes al efecto producido en el vidrio de una ventana por una piedra que ha sido arrojada contra ella. Pero, ciertamente, si llego a descubrir algo sobre mi personalidad, si conozco el sentimiento que un determinado suceso suscita en mí. Si frente a un objeto que observo, digo: esto es una rosa, no digo absolutamente nada respecto a mí mismo. En cambio, si del mismo objeto digo: me produce el sentimiento de alegría, estoy caracterizando no solamente la rosa, sino también a mí mismo en mi relación con la rosa. No se puede hablar, por lo tanto, de equiparar el pensar y el sentir como objetos de observación. Lo mismo podría inferirse de las demás actividades del espíritu humano. A diferencia del pensar, se las puede clasificar con otros objetos y procesos de la observación. Es precisamente una característica de la naturaleza del pensar ser una actividad que se dirige únicamente hacia el objeto observado, y no hacia la personalidad pensante. Esto se pone ya de manifiesto en el modo de expresar nuestros pensamientos sobre una cosa, a diferencia de cómo lo hacemos con nuestros sentimientos o actos volitivos. Cuando veo un objeto y lo reconozco como una mesa, por lo general, no diré pienso en una mesa, sino esto es una mesa. Pero sí diré: esta mesa me gusta. En el primer caso no trato de expresar una relación mía con la mesa. En el segundo, sin embargo, se trata precisamente de dicha relación. Con la expresión pienso en una mesa, ya entro en el estado excepcional que he caracterizado antes, donde se convierte en objeto de la observación algo que siempre forma parte de nuestra actividad espiritual, pero sin ser objeto observado. Es una característica de la naturaleza del pensar, que el que piensa se olvida del pensar mientras lo efectúa. No fija la atención en el pensar, sino en el objeto que su pensar observa. La primera observación que hacemos sobre el pensar es, por lo tanto, que es el elemento no observado de nuestra vida mental habitual. La razón por la que no observamos el pensar en la vida mental cotidiana es que descansa en nuestra propia actividad. Lo que no produzco yo mismo entra en mi campo de observación como objeto. Se presenta ante mí como algo hecho sin mi participación. Aparece ante mí. Debo aceptarlo como la condición previa de mi proceso pensante. Mientras yo reflexiono sobre el objeto, este absorbe mi atención. Mi mirada está dirigida a él. Esta actividad es precisamente la contemplación pensante. Mi atención va dirigida, no hacia mi propia actividad, sino hacia el objeto de esta actividad. Con otras palabras, mientras pienso no observo mi pensar, que yo mismo produzco, sino el objeto que no produzco del pensar. Es más, me encuentro en el mismo caso cuando entro en el estado excepcional y reflexiono sobre mi propio pensar. Jamás puedo observar mi pensar actual, sino que solo después puedo transformar las experiencias que he hecho en el proceso de mi pensar en objeto del mismo.
tendría que dividirme en dos personas. Una que piensa y otra que observa. Si quisiera observar mi pensar actual. Esto no puedo hacerlo. Solamente lo puedo realizar en dos actos separados. El pensar que va a ser observado no es nunca el que está en actividad, sino otro. No se trata de sí. Para este fin, lo que observo es mi propio pensar anterior. O si sigo el proceso pensante de otra persona. O si, como en el caso del movimiento de las bolas de billar, me imagino un proceso mental. Hay dos cosas incompatibles: la producción activa y la contemplación simultánea de ella. Esto ya lo dice el Génesis. En los 6 primeros días de la creación, Dios crea el mundo. Y, solo cuando ya existe, es posible contemplarlo. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Lo mismo ocurre con nuestro pensar. Tiene primero que existir, si queremos observarlo. La razón por la cual no podemos observar el pensar durante su desarrollo es la misma que nos permite conocerlo de un modo más directo y más íntimo que cualquier otro proceso. Precisamente porque nosotros mismos lo producimos. Conocemos las características de su desarrollo y la manera en que se desenvuelve. Lo que en las demás esferas de la observación solo es posible encontrar de manera indirecta. Es decir, la conexión objetiva correspondiente y la relación de los distintos objetos entre sí. Lo encontramos en el pensamiento de manera totalmente inmediata. En mi pura observación, yo no sé, en principio, por qué el trueno sigue al relámpago. Porque mi pensar une el concepto trueno al del relámpago. Lo sé de forma inmediata por el contenido de ambos conceptos. Naturalmente, no importa que los conceptos que tenga correspondientes al relámpago y al trueno sean correctos. La relación entre sí de los conceptos que tengo me resulta clara, y además dada por sí mismos. Esta claridad diáfana con respecto al proceso del pensar es totalmente independiente de nuestro conocimiento de las bases fisiológicas del pensar. Me refiero aquí al pensar tal como se presenta a la observación de nuestra actividad espiritual. No me refiero a cómo una función material de mi cerebro da origen o influye sobre otra, mientras yo realizo una operación mental. Lo que yo observo en el pensar no es qué proceso vincula en mi cerebro el concepto de relámpago con el del trueno, sino aquello que me induce a establecer una determinada relación entre ambos conceptos. Mi observación me muestra que lo único que me guía en la asociación de mis pensamientos es el contenido de estos pensamientos, que no me guío por los procesos materiales en mi cerebro. Para una época menos materialista que la nuestra, esta advertencia sería totalmente superflua. Pero en nuestro tiempo, en que hay gente que cree, cuando sepamos lo que es la materia, sabremos también cómo la materia piensa. Es necesario decir que se puede hablar del pensar sin entrar en colisión a la vez con la fisiología del cerebro. A muchos les resulta hoy difícil aprender el concepto del pensar en su pureza. Quien, a la idea que he desarrollado aquí sobre el pensar, oponga inmediatamente la afirmación de Cabanis: el cerebro segrega pensamientos lo mismo que el hígado la bilis, la glándula salivar la saliva, etc. Simplemente no sabe de qué estoy hablando. Intenta descubrir el pensar a través de un mero proceso de observación, de la misma manera que lo hacemos con otros objetos del contenido del mundo. Pero por este camino no puede encontrarlo. ¿Por qué? Como he demostrado, precisamente ahí se sustrae a la observación normal. Quien no puede ir más allá del materialismo, carece de la facultad de hacer surgir dentro de sí el estado excepcional que le trae la conciencia, lo que en toda otra actividad mental permanece inconsciente. Con quien no quiera aceptar este punto de vista se podría hablar tan difícilmente sobre el pensar, como con un ciego sobre los colores. Que no crea, sin embargo,
que nosotros consideramos como pensar ciertos procesos fisiológicos. Una persona así no explica lo que es el pensar, porque simplemente no lo ve. Para todo aquel que sea capaz de observar el pensar, y todo hombre normalmente organizado posee esta capacidad si no le falta buena voluntad. Esta observación es la más importante que puede hacer. Observa algo cuyo agente es el mismo. No ve en primer término un objeto ajeno, sino su propia actividad. Sabe cómo se produce lo que él observa. Ve claramente las conexiones y relaciones. Con ello alcanza un punto firme, desde el cual puede buscar, con esperanza bien fundada, la explicación de los demás fenómenos del mundo. La sensación de haber encontrado semejante punto firme movió a Descartes, el fundador de la filosofía moderna, a fundamentar todo el saber humano en la expresión: pienso, luego existo. Todas las demás cosas, todo otro acontecer, existe sin mí, no sé si verdaderamente, o como alucinación y ensueño. Solo sé algo con total certeza, pues soy yo mismo quien le da existencia cierta: mi pensar. Puede que tenga otro origen, o que provenga de Dios, o de cualquier otra parte. Pero de que existe, en el sentido de que soy yo mismo quien lo crea, de eso estoy seguro. En principio, Descartes no tenía justificación para dar a su expresión otro sentido. Solo podía afirmar que dentro del contenido del mundo, me aprehendo en mi actividad más propia en el proceso de mi pensar. Y sobre lo que el luego existo significa, se ha discutido mucho. Bajo una sola condición puede tener sentido. La afirmación más simple que yo puedo hacer de una cosa es que es. Pero ¿cómo se puede seguir definiendo esta existencia? No puede decirse de momento de ninguna cosa que aparece en el horizonte de mi experiencia. Todo objeto tiene que ser primero examinado en su relación con otros, para poder afirmar en qué sentido se puede decir que existe. Un suceso vivido puede ser una suma de percepciones, pero también un ensueño, una alucinación, etc. En resumen, no puedo afirmar en qué sentido existe. No lo podré deducir del suceso mismo, sino que llegaré a saberlo si lo considero en relación con otras cosas. Con ello, una vez más, no puedo saber más que cómo se relaciona con estas cosas. Mi búsqueda solo puede hallar una base firme cuando encuentre un objeto cuyo sentido de existencia pueda crear a partir de sí mismo. Este objeto es, sin embargo, yo mismo como ser pensante, pues doy a mi existencia el contenido específico basado en sí mismo de la actividad pensante. Puedo ahora partir de aquí y preguntar: ¿existen las demás cosas en el mismo sentido en otro?